iniciar, tendremos la participación del maestro en Salud Pública René Córdoba, que nos acompaña de la Red Fronteriza de Salud y Ambiente, y el título de su ponencia es Usos y abusos del agua en Sonora. Un fuerte aplauso, por favor. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y la oportunidad de hablar de este tema del agua. Sí, pues pasando. La realidad del cambio climático ya es inobjetable, ¿sí? Hay 3 loquitos allí que dicen que no existe, y mi tío Toño que dice que el hombre nunca llegó a la luna. Estas son las proyecciones que se hicieron a principios de este siglo sobre los cambios en la precipitación. Si ustedes ven, el noroeste tiene una disminución de la precipitación y que se acentúa y se consolida en los próximos 40 años, ¿no? Ahorita ya estamos en el área de la proyección. En el caso de temperaturas, ayer clima de Hermosillo, que es un sitio, un tipo que monitorea el clima en la ciudad, dice que los nublados llegaron a la ciudad 5 días después de lo que habían llegado antes. Si ustedes se acuerdan, este año tuvimos temperaturas de 40 grados en marzo, entonces no es que, a pesar de que tuvimos fríos extremos en enero, ¿sí?, tuvimos temperaturas arriba de 40 grados muy temprano. Entonces, cuando hablamos de cambio climático, antes se decía calentamiento global, pero ahora sabemos que cambio climático quiere decir eso, ¿sí?, incertidumbre e inestabilidad. Vamos a tener inviernos más cortos y veranos más largos, pero eso no quiere decir que los inviernos sean menos intensos, aunque pueden serlo en promedio. Vamos a tener temperaturas más altas y durante más días durante el año, ¿no? Ya hay una gráfica de Martín Barrón que hace 3 años mostraba cómo las temperaturas de más de 33 grados, que es como la temperatura de confort para Hermosillo, es la temperatura a la que ponemos nuestros aparatos de refrigeración. Los días con más de 33 grados llegan más temprano y se extienden durante más tiempo. Entonces, en los últimos 40 años, que es donde él tiene datos, se han extendido cerca de 20 días. Entonces, esa es o sea, no solo es este aumento en las temperaturas de 1 grado, medio grado en medio siglo, no parece que sea mucho, pero es el patrón de temperaturas y el patrón de precipitaciones lo que está cambiando. Y el otro asunto es la vulnerabilidad costera al aumento del nivel medio del mar. Estas son las proyecciones para el Golfo de California, donde tenemos problemas serios, sobre todo porque las regiones vulnerables coinciden con las regiones más productivas en términos agrícolas. Entonces, tanto en el sur del estado como en la costa de Hermosillo, como en el Valle de Caborca, como en el Valle de San Luis, la cuenca baja del río Colorado. Y lo mismo para la costa de Sinaloa, ¿no? Entonces, este es otro, o sea, no solamente tenemos menos precipitación, sino que tenemos un empuje del mar de agua salada sobre los acuíferos y sobre las tierras bajas. La siguiente. Pero los pesimistas conservamos la salud mental porque sabemos que las cosas podrían ser peores, ¿no? Entonces, una de las cosas de los cambios que mejoran la situación y que es ya otro dato a considerar en esta discusión, así como el cambio climático, es el cambio a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Federal, al que se le agregó hace
el año antepasado, a fines del año antepasado, del 2011, una reforma que dice: toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. Uno de los problemas que tenemos es que la Ley de Aguas Nacionales está hecha en base prácticamente al derecho romano y a la idea de la distribución de un bien común, ¿sí? Y no en esta idea del agua como un derecho humano, ¿sí? En los próximos años vamos a ver una discusión para la reforma de la Ley de Aguas Nacionales que busque cumplir con este asunto que dice que el Estado debe definir las bases para el uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, cosa que no sucede ahorita, ¿no? Y para la participación ciudadana, cosa que tampoco está sucediendo. Entonces, esa es como la semillita que si nosotros desde la ciudadanía no impulsamos, es un cambio que no se va a dar porque los usuarios actuales están muy cómodos con la legislación que han conseguido. Bueno, este es el volumen concesionado por la Comisión Nacional del Agua en millones de metros cúbicos anuales. La parte azul representa lo concesionado a la agricultura, la parte roja lo concesionado a los usos urbanos y esos 90 millones de metros cúbicos a la industria autoabastecida, es decir, a las plantas de la Coca-Cola que tienen pozos propios y por lo tanto no pagan por conectarse a la red y tienen un régimen autónomo de uso del acuífero. El grado de presión, ¿sí?, es otro dato a considerar, que es esto es para 2010, ¿sí? Es la diferencia entre la disponibilidad natural de cada gota de agua que cae en el territorio de Sonora, ¿sí? El 88% ya tiene nombre y apellido, ¿sí? Lo que quiere decir que nuestro margen de acción para, en caso de un 10%, un 15% de variación en el régimen de lluvias nos pone en un estrés hídrico, ¿sí?, en una sobreconcesión. Y esto es considerando todo el estado, ¿sí?, a pesar de que hay cuencas que no se usan, como la cuenca del río Bacoachi, que está en el centro del territorio Seri. No es una cuenca que esté concesionada, pero es una cuenca que está contabilizada aquí. Entonces, este es un problema porque buena parte de lo que vamos a tener, de los problemas del agua en Sonora y de lo que tenemos, es esta sequía institucional, ¿sí? O sea, no es que esté lloviendo, no solo es que esté lloviendo menos, sino que cada vez hay más dueños del agua. Entonces parece que tenemos una sequía porque el agua no alcanza para toda la gente que tiene un título sobre ese volumen de agua. Bueno, también somos una de las zonas con acuíferos sobreexplotados y salinizados, contaminados, donde uno de los abusos que tenemos es que la gente que tiene la Comisión Nacional del Agua hace sus cálculos en base a los títulos de concesión, que le dicen a una persona: tú puedes extraer tantos metros cúbicos, pero no hay un sistema de medición para verificar que esa persona extrae tantos millones de metros cúbicos. ¿Sí? Lo que se hace en todos estos acuíferos es que una vez al año se para la explotación, miden hasta dónde hay y todo el mundo dice, pues sí,
se sigue agotando. ¿Sí? Entonces, cada año que se hace la medición, salvo raras excepciones, el nivel es más bajo, ¿no? Entonces, la mayoría de los acuíferos que están aquí. El gobierno del agua está organizado a partir de la Ley de Aguas Nacionales en consejos de cuenca. Esta zona corresponde a las cuencas del Alto Noroeste. Luego hay comités de cuencas para subcuencas específicas que se han estado organizando en la región de la frontera sur y sureste de la Comisión Nacional del Agua, pero no en la región noroeste. Y luego tenemos los comités técnicos de aguas subterráneas que administran los acuíferos. Esto se trata de organismos multisectoriales, ciudadanizados, lo que suena muy interesante, pero las sillas se asignan de acuerdo por sector, ¿sí? Como en el antiguo régimen, ¿sí? Tú eres presidente de tal asociación, tú representas a los agricultores. Entonces los sillones están asignados para agricultores, ganaderos, industriales y organismos operadores. Una de las discusiones que ha dado el sector ambientalista en esta cuestión es buscar una representación para el gasto ambiental, ¿sí? Los ecosistemas riparios, ¿sí? De las riberas de los ríos necesitan un flujo de agua. Los ecosistemas costeros necesitan un flujo de agua que no es considerado porque la visión es que este pastel hay que comérnoslo y hay que acabárnoslo, ¿sí? Entonces, agua que llega al mar es agua desperdiciada. Pero hay no solo considerando las necesidades del ecosistema, sino también actividades económicas como la pesca que dependen de este gasto ecológico. Entonces, esa es como la gobernabilidad del agua, ahí es donde se toman las decisiones, esos son los que cuentan, ¿sí? Si ustedes tienen una silla allí, ustedes pueden decir, lo demás es cosa de cuates. Bueno, y Nicolás Pineda y sus colaboradoras y colaboradores escribieron un artículo que describe muy bien la situación en la cuenca del río Sonora y sobre todo en el caso de los usos urbanos del agua, de donde me pirateé todas las gráficas posibles y que les voy a presentar ahora aprovechando que Nicolás no vino. Si quieren ver la versión original pueden ir a ese link, o si ustedes googlean Nicolás Pineda Ayuda al Center, les va a salir el artículo y pueden encontrar el PDF de 48 páginas que no tienen desperdicio. Esta es la cuenca del río Sonora, ¿sí? Es un rillito que nuestros amigos de zonas más favorecidas por el dios Tlaloc se ríen mucho cuando se los mostramos. Ajá, sí, ahí está el río. Sí, ese es el río Sonora. Bueno, el río Sonora pasa, nosotros estamos ubicados en la parte media de la cuenca, el cauce principal está aquí a unos metros, a 2 cuadras, y que la evidencia geológica muestra que era un río que ha sido un río mucho más importante, ¿sí? Si ustedes ven los deslaves y las erosiones que ha provocado, se nota que es un río que ha tenido mejores épocas, ¿no? Otro de los asuntos es que es la división esta de las subcuencas, ¿sí? Y que tiene que ver con la utilización del agua de estas subcuencas y la construcción de obras hidráulicas, ¿no? Actualmente la cuenca que tiene un desarrollo económico más grande es la subcuenca del río Sanjón, que ustedes ven más o menos en la parte central, y del río San Miguel, donde se está desarrollando el cultivo de la vid, sobre todo para exportaciones. Son todos esos viñedos que ven en Pesqueira. Que curiosamente, ¿sí?
ahora que esos pozos están extrayendo el agua, el agua del río San Miguel no llega a la presa Abelardo L. Rodríguez, ¿sí? El cual tiene los ingenieros muy intrigados, ¿no? ¿Cómo es que extraes el agua arriba de la cuenca y luego no llega abajo? ¿Sí? ¿Por qué? Otro de los problemas es el asunto de los usos en la cuenca alta y los cambios del uso de suelo, donde debido a la sequía, ahorita vamos a ver otra gráfica sobre los años de la sequía, y los programas de apoyo a la siembra de praderas y la tecnificación de praderas, se han impulsado los cambios de uso de suelo en las explotaciones ganaderas. Los usos ganaderos se consideran no consumtivos, o sea, no se consume el agua por el uso en la ganadería, dice la Comisión Nacional del Agua. Pero muchos ganaderos están construyendo pequeños represos que, como ustedes saben, sí, son máquinas de evaporar agua hacia la atmósfera. Y también están cambiando la cobertura vegetal, ¿sí? Lo que genera una mayor evaporación. Entonces tenemos represos para sembrar pastizales en la cuenca alta, tenemos viñedos en la cuenca alta del río Sanjón, si se le puede llamar cuenca alta, la subcuenca esta, y luego nos sorprendemos, aparte de una gran cantidad de deforestación debido a la fabricación de carbón para producir carne asada, ¿sí? Entonces, deforestamos, represamos, extraemos y luego nos sorprendemos, ¿sí?, de que no alcanza el agua. Bueno, esta es la variabilidad histórica de la precipitación en la cuenca del río. Entonces aquí se ve que los años del 85 al 97 fueron años extraordinarios, por encima de la media, y que desde el 97 más o menos hasta la fecha hemos estado viviendo una sequía que fue especialmente dura a principios de este siglo. Sí, todo el mundo se acuerda, se secó la presa. Bueno, algunos de ustedes son muy jóvenes, pero a nosotros nos sorprendió mucho. Entonces, hay estudios de más larga data o sea, series más largas para otras cuencas que dicen que esto es como un comportamiento normal de las cuencas, entonces que podríamos esperar que las vacas gordas regresen en algún momento, pero en un escenario de cambio climático como el que veíamos ahorita, estamos otra vez en terrenos de la incertidumbre, ¿sí? Mi esperanza es que, como ha pasado en otras eras cálidas, el área tropical se extienda, ¿sí?, y tengamos más o menos el clima de Mazatlán, ¿sí? El problema sería si el desierto del Mojave es el que se extiende, y entonces tenemos realmente, también ha pasado, ¿no? Entonces, eso estamos por verlo. Hermosillo es una ciudad que ha tenido, como todas las ciudades mexicanas, como muchas ciudades mexicanas, casi todas las ciudades del tercer mundo, un crecimiento exponencial en términos de población en el último medio siglo, ¿sí? En 1950 había 43,000 habitantes en Hermosillo, ¿sí? Eso es más o menos del tamaño de poquito más grande que Caborca, ¿sí? Y fue cuando se construyó la presa Abelardo L. Rodríguez pensando en la irrigación, ¿sí? Todavía se ven las compuertas para el regadío y se construyó el canal que algunos de ustedes conocieron. Y muy pronto, o sea, 10 años después, cuando la ciudad duplicó su población, se construyeron las plantas potabilizadoras de la Sauceda, que después quedaron obsoletas cuando la presa se secó, ¿sí? Y en 1980, cuando andábamos
pasadito del $250,000, el servicio de agua pasa al gobierno estatal. En 1990 se construye la presa El Molinito como una presa derivadora, y de allí empieza más o menos también cuando nos sorprendimos en el 2000 de que se secara la presa Abelardo L. Rodríguez, que es una imagen bastante impactante. Mencionar la presa El Molinito era así como un contrasentido, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver la presa El Molinito con que se haya secado la Abelardo L. Rodríguez? Pues está deteniendo el agua allá arriba. Pero bueno. Entonces empieza la desenfrenada carrera de esta ciudad de más de 500,000 de habitantes por obtener una fuente segura de agua. En 1994 se construye la batería de pozos en el ejido La Victoria, que se cancelaron porque el agua contenía flúor. Eran tan profundos que el agua ha percolado tanto hacia el centro de la tierra que ha disuelto flúor, y eso es lo que hace que a la gente del norte de la ciudad que toma agua de la llave se le manchen los dientes y tenga problemas de osteoporosis que van a estar con ellos durante el resto de sus vidas. Actualmente se cancelaron algunos pozos, se siguen usando otros, los que se mezcla agua de pozos que no tienen flúor para lograr los niveles de la norma, pero de todas maneras se siguen utilizando. En 96 se construyó una galería filtrante, que es una idea bastante arriesgada, que es un tubo al que se le hacen agujeritos por arriba, se entierra y se espera que el agua caiga, ¿sí?, adentro del tubo, y se la recogen al final. El asunto es que como construyeron también, la sede era tanta que construyeron unos pozos ahí que abatieron el nivel del acuífero, de tal manera que los tubos quedaron arriba de la humedad. O sea, la idea era, pongo los tubos aquí, la humedad los cubre y entonces percolan, ¿no? Con los pozos el nivel del acuífero que bajó, y eso es como 50 millones de pesos de aquella época en tubos enterrados. En 96 se empezó a construir el acueducto hacia la presa El Molinito, que adivinen ustedes, generó conflictos sociales y se consideró de alto costo y se abandonó la idea. El 95-96 se planteó la construcción de un acueducto al Novillo, que fue cancelado por el gobierno del estado, y a finales del siglo pasado discutimos intensa y acaloradamente la construcción de una planta desaladora en Bellaquino, que buscaba desalar agua a un costo de 7 pesos el metro cuadrado y luego subirla, bombearla. Las desaladoras no son gratis, usan electricidad, ¿sí? Entonces, usar electricidad para desalar agua y luego usar electricidad para bombearla 230 metros para traerla a Hermosillo, por encima de una zona donde el metro cúbico de agua el agua se usa para sembrar trigo y se negocia a más o menos 5 centavos el metro cúbico en volumen, ¿no? Pero como esa agua ya tiene dueño, y los dueños no la querían vender, entonces dijeron, construyamos esta mega obra, mega consumidora de electricidad en el... Bueno, ya saben. Finalmente se logró convencer a los agricultores. Parte de los agricultores que gobiernan y que tienen endosada la explotación del acuífero de la costa de Hermosillo,
fueron convencidos por el presidente de la República, Vicente Fox, para que le vendieran una parte, para que autorizaran la venta, ¿sí? Los colonos ya estaban listos para vender el agua, y surgió la batería de pozos de los Bagotes, ¿no? Bueno, los pozos de las Malvinas primero. El 2005 se compraron más derechos de agua, que fue lo de los Bagotes. El 2008 finalmente se construyó el acueducto de la presa El Molinito a Hermosillo, y en el 2010 se plantearon dos proyectos, uno que ha sido muy discutido y el otro que ha sido muy poco discutido, o sea, mucho menos de lo que merecería, que es, el primero es el acueducto desde el Novillo, ¿sí? Del que ya todos ustedes conocen, y el otro es la construcción de la planta tratadora de aguas residuales de Hermosillo. El problema aquí es que las ciudades del tamaño de Hermosillo hace 20 años que deberían de tener plantas de aguas residuales, pero en la crisis se había comenzado a construir una, pero en la crisis del 94 la constructora que había recibido el contrato y el dinero quebró y la dejó abandonada con un 20%, lo que quiere decir que desmontaron, pusieron los cimientos y pusieron la maquinaria, ¿sí? Llegaron los acreedores, se llevaron la maquinaria, embargaron la maquinaria y se fueron, ¿sí? Y entonces nos quedamos sin plantas tratadoras de aguas residuales en Hermosillo. Entonces la planta tratadora se licitó ya en 2011 y entiendo que está en proceso de construcción, pero no. Bueno, parte de las aguas residuales de la ciudad se tratan para alimentar las lagunas y los campos del fraccionamiento, los lagos, y una parte importante, cerca del 20%, se usa en la termoeléctrica que está para el lado del aeropuerto, ¿sí? Que a pesar de que hay tecnología disponible para producir electricidad con enfriamiento por aire, esta termoeléctrica construida en el medio del desierto junto a una de las ciudades más sedientas del país, trata el agua para convertirla en vapor. Bueno, hay una cosa que dicen la cultura del agua. Yo soy antropólogo y a mí el concepto me da escalofríos. Que son todas estas campañas para reducir el consumo el consumo doméstico. En 1998 fue cuando iniciaron los tandeos, lo que quiere decir que algunos de ustedes nacieron ya, nunca han sabido lo que es tener agua las 24 horas del día. En 99 apenas en 99 se inició la sectorización de la red, porque el tandeo generó tantos problemas de distribución y de tuberías reventadas que empezaron a sectorizar la red. La red era una sola red. Entonces empezaron a sectorizar en 110 sectores, ahora que es más fácil de controlar las presiones, y que ahora están nuevamente escarbando y cambiando las válvulas para ponerla en capacidad de recibir el agua del acueducto Independencia. Bueno, solo después del tandeo se inició con esta cosa de la instalación de tinacos y dispositivos de ahorro de agua. Ustedes saben que las regaderas ahorradoras de agua no funcionan porque el agua es muy mineralizada, muy carbonatada, entonces si ustedes tienen una regadera ahorradora terminan bañándose por goteo porque se tapan, ¿sí? Por el sarro. Entonces, la gente que instala regaderas ahorradoras termina quitándolas y bañándose con el tubo en medio de la desesperación. Luego hay una campaña permanente de reducción de fugas y rehabilitación de la red. Las redes de agua potable son en el mundo un problema grave, ¿sí? Porque una vez que las instalan,
revisarlas y darles mantenimiento es una monserga, ¿sí? En Boston descubrieron que parte de la red de la tubería estaba construida de la tubería pública se había construido con troncos de madera y todavía estaban funcionando. ¿Sí? La red de Hermosillo está construida desde principios de siglo, o sea, las primeras tuberías se instalaron del siglo XX, pues estamos hablando de hay tuberías ahí abajo que se instalaron en 1905, cuando esta casa era un palacete porfirista, y tiene una serie de conexiones y reconexiones que hacen todo esto muy complicado, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos fugas, ¿no? Porque tenemos tuberías de fierro, tuberías de cobre, tuberías de PVC de mala calidad, tuberías de concreto, cualquier material que se haya usado está ahí abajo, interconectado además, ¿no? Con coples que funcionaron en su día, ¿no? Entonces tenemos un problema grave de fugas, a pesar de que somos una ciudad tan sedienta, tenemos un problema muy grave de fugas, nuestras calles están súper parchadas, y todo el mundo sabe del problema que es eso. Y también se inició un programa de cultura del agua en escuelas y publicidad que ha tenido un impacto, nos ha hecho conscientes de que vivimos en el desierto y que debemos ahorrar el agua y que no lo tenemos garantizado, y además el tandeo ha contribuido a confirmar esa percepción. No sé si vamos. Sí vamos. Bueno, la parte de arriba es la eficiencia de cobro, ¿sí? El organismo cobra el 70% del agua que mide y entrega, y más o menos factura el 56% del agua que recibe. Bueno, estas cifras son tan escandalosas que un director de Agua de Hermosillo dijo, pero es que estamos perdiendo agua por algún lado, entonces se puso a cuantificar. Y dice, bueno, pues ok, lo que cobra Agua de Hermosillo es básicamente usuarios domésticos y comercios e industrias. Luego tenemos un volumen facturado, ¿sí? De como el 60%, muy pequeño, a escuelas, gobiernos e instituciones no lucrativas. Luego tenemos una serie de edificios públicos que no tienen micromedición, ¿sí? Y entonces los administradores no se preocupan por reparar las fugas en gobiernos, escuelas, parques y jardines. Lo bueno es que gracias a la construcción del MUSAS tenemos 3 hectáreas menos de parques que regar, pero tenemos una disparidad muy grande, ¿sí? Entre las petunias que se siembran en el Boulevard Abelardo L. Rodríguez y los mezquites que se abandonan a su suerte en el resto de la población, ¿no? Luego tenemos el agua entregada a invasiones en medio de pipas, que ni siquiera llega al 1.000.000 de metros cúbicos, la transferencia a poblaciones rurales que tienen regímenes especiales de administración del agua, ¿sí? Hay poblaciones rurales que eran rurales incluso, como La Manga, ¿sí? Que se han ido, o La Victoria, que tienen una administración especial, generalmente tienen cuota fija y no tienen medidor. Tomas clandestinas, que es un escándalo, que es casi, las tomas clandestinas es casi la misma cantidad que se factura en establecimientos comerciales. También hay un volumen que está separado de tomas clandestinas, que es la gente a la que le cortan el agua y se vuelve a conectar, que está calculado en 3 millones de metros cúbicos, y
pérdidas intradomiciliarias que se calculan en otros 6 millones de metros cúbicos, que es que es en las casas que no tienen medición, no controlan las fugas, entonces lo dejan correr. Y entonces la pérdida estimada en la red, ¿sí?, es del 17.8 al 18%, que es más o menos la tercera parte de lo que se factura a las tomas domiciliarias. Y luego tenemos un subtotal no contabilizado. Bueno, la suma de todo esto no contabilizado, ¿sí?, es lo que nos da el 40%, ¿sí? Pero todavía aquí hay un 5% que yo no sé dónde quedó o por dónde se fugó, ¿sí? 5% es más o menos, no, estos son en millones de metros cúbicos, ¿no? Entonces tenemos que el subtotal no contabilizado es más o menos lo que se factura a los domicilios, ¿sí? Luego, en Hermosillo tenemos una zona agrícola alrededor, que es esta ciudad surgió como una zona agrícola, todavía lo es, todavía mucha de la productividad que hay en la ciudad, muchos de los empleos de los hermosillenses dependen de la agricultura. Y estos son los ejidos de la cuenca del río San Miguel y del río Sanjón y los ejidos que están al sur, ¿no? Esta gráfica no considera las explotaciones de propiedad privada, ¿sí?, pero les da una idea de dónde está la explotación. La explotación agrícola sí está aquí afuerita de la ciudad. Bueno, tenemos un problema aquí, yo digo, de gobernanza, de gobernabilidad, sobre la toma de decisiones de lo que se está haciendo con el agua, ¿sí? Tenemos el Consejo Ciudadano de Agua de Hermosillo, por un lado, está acotado legalmente a un carácter consultivo y tiene también una membresía trienal. Aparte de problemas de transparencia interna, ¿sí?, los representantes ciudadanos, el licenciado Peinado de la Unión de Usuarios siempre se ha quejado de la falta de información para las decisiones sobre las que tienen que votar, ¿sí? El Consejo de Cuenca para el Alto Noroeste está copado por los agricultores, ¿sí?, y está más interesado en el tema de los acuíferos que en el tema del agua urbana. Y lo que podría ser el Comité de Cuenca para el río Sonora, un comité específico para el río Sonora donde se pudieran tomar decisiones sobre lo que pasa en esta cuenca, no existe. Como la ley no lo obliga, es una decisión realmente del gerente del gerente regional de la Comisión Nacional del Agua, integrarlo o no. Entonces no se ha convocado, nunca se ha reunido, no se ha nombrado y ni siquiera, o sea, es un asunto que ni siquiera estamos discutiendo, ¿sí? La ley como está escrita, la reglamentación tal como está hecha, no considera la representación de los servicios ambientales y entonces tenemos una subrepresentación ciudadana, ¿sí?, porque lo que tenemos son, como siempre en política, tenemos intereses particulares que se hacen pasar como defensores del interés general, ¿sí? O sea, a mí me interesa que haya agua para la agricultura, entonces yo digo, la agricultura es muy importante para Sonora. Y entonces lo que realmente estoy diciendo es, el agua es muy importante para mi negocio, entonces tenemos una distinción una distribución de la toma de decisiones más parecida a una sociedad anónima, donde quien tiene más acciones tiene más votos, que a un sistema de
de representación más democrático. Los mismos consejos tienen serios problemas de transparencia, a pesar de los esfuerzos con el Registro Nacional de Derechos de Agua y la publicación del Atlas del Agua. Curiosamente, el Atlas del Agua que publica la Comisión Nacional del Agua tiene cada vez menos información. ¿Sí? Entonces no solo es difícil participar, sino que es difícil obtener información para participar de manera pertinente e informada y propositiva, que es como todos queremos que la participación ciudadana sea. Entonces tenemos aquí un problema también de representación del interés general que yo creo que va a ser que es el tema de el problema que está debajo o detrás de toda esta discusión sobre qué hacemos con el agua, ¿no? No solo en el río Sonora, sino también ahora con la discusión del acueducto y de los usos, ¿sí?, y prioridades que puede tener el agua en Sonora. Gracias. Muchas gracias, maestro Córdoba. Ahora vamos a pasar a una ronda de preguntas, por si alguien tiene alguna duda para el maestro. Agradeceríamos que se presentara primero para hacer esto más personal. Gracias, Ramón Martínez de Foro para el Desarrollo Sustentable. René, muy bien, creo que nos da un estado del arte un poco irónico y todo. Me parece que tienes razón en ser el pesimista más moderado. De todas maneras, ¿podrías hacer un recuento muy rápido? Digo, ya lo pusiste aquí digamos, la marca constitucional, pero con esta conclusión que haces, ¿podrías retomar un poco o hacernos más amigable esta lógica de dónde está el agua como patrimonio público, ¿no? Y cómo funcionan estos mecanismos para hacer pasar el interés privado por público en la tenencia del agua? De alguna manera nosotros también trabajamos como vamos a ver más adelante, y justamente el embrollo de muchos pueblos tiene que ver con que el interés público no lo es, ¿no? Sería mucho pedir si nos hicieras así como una sinopsis, algo que sea como muy portable para llevárnoslo en el sentido de tener claro dónde como ciudadanos tenemos que tocar el asunto de dónde está el acceso a la información, dónde está la regulación del agua, cuál es en realidad nuestra participación como ciudadanos para reclamar como interés público el derecho al agua, quiénes son las instancias de autoridad donde se puede uno informar mejor de la justicia respecto al agua, porque somos analfabetos, todos en el país somos. Bueno, hay un librito de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que se llama El agua como derecho humano, son 150 paginitas, lo resumo para ti. Mira, el problema es este derecho de transición. Sí, a pesar de lo que te digan los abogados, el derecho siempre está en transición, ¿sí? La ley no es una y para siempre, sino que refleja los consensos sociales y la correlación de fuerzas sociales de un momento dado, ¿no? Lo que dicho sea de paso es la teoría marxista del derecho. Entonces, la ley de aguas nacionales que tenemos es una ley que considera el agua como un bien concesionable, o sea, es un bien de propiedad pública que se puede concesionar. Más o menos, la idea es, yo tengo todas estas sillas, ¿sí? Yo Estado, a nombre de todos los mexicanos, tengo todas estas sillas y se las concesiono a ustedes para que se sienten y las usen, ¿sí? De por vida. El asunto es varias resoluciones de la Corte que convirtieron las concesiones en cuasi propiedad.
de tal manera que las sillas ya no son, cuando yo voy y te digo, oye, estás ocupando 3 sillas, ¿sí? Y tu mochila está ocupando una silla y hay gente parada. Tú me dices, no, tú me la concesionaste, ¿sí? Entonces, yo tengo un derecho adquirido sobre estas 3 sillas y entonces no voy a dejar que pases, ¿sí? Porque en el derecho, los derechos, el derecho moderno, ¿sí? A partir del siglo XIX está hecho precisamente para proteger la inversión de capital, ¿sí? Entonces, el convertir la concesión de un bien público en una cuasi propiedad o en una propiedad, ¿sí? Implica que que se convierte en un bien privado, ¿sí? Que es el régimen que tienen en Estados Unidos, ¿no? Donde el agua está concesionada en propiedad, más o menos como los terrenos de las ciudades. Ahorita yo espero que entremos en un proceso de transición, porque entonces el cambio que estamos viendo es como si es diferente, ¿sí? Si tú dices, oye, pero Armando también se quiere sentar, entonces tú dices, no, porque ya me lo concesionaste a mí, yo tengo derecho a estas sillas, pero Armando también se quiere sentar, pues que se consiga su silla, ¿no? O sea, o se la vendo. Entonces, pero el cambio en la Constitución es como si tuviéramos un derecho constitucional a sentarse, y entonces Armando ya puede competir con un derecho igual. O sea, así como existe un derecho a la propiedad, existe un derecho a sentarse, ¿sí? Y entonces Armando te puede decir, ¿sí? Oye, mi derecho humano a sentarme está por encima de tu derecho humano a ser rico, ¿sí? Eso es lo que todavía está en vías de expresarse en la legislación. O sea, todavía vamos a ver muchos amparos, porque además una de las otras cosas es la modificación de la ley de amparo, que permite justicializar, o sea, que tú puedas demandar ante los jueces el cumplimiento de los derechos humanos considerados en la Constitución. Entonces, ahorita lo que tenemos es, los que están sentados administran la distribución de las sillas, ¿sí? Pero muchos que no estamos sentados tenemos interés en una mejor administración y distribución del espacio para sentarse, ¿sí? No una metáfora así bastante gruesa, esa es más o menos la situación, ¿sí? No sé si eso era Carlos. Sí, ¿qué tal? Carlos Valdés de Pronatura. Tú mencionas un poquito, enfatizaste esto, la gobernanza y la importancia que haya consejos de cuenca y comités y una representación ciudadana. Eso realmente resalta la importancia de que si los que están ahí realmente no tienen representación, entonces, ¿de quién va a depender que se logre esa representación? Mencionaste, depende de la gente, ¿no? Pero tampoco hay mecanismos fáciles de participar, cómo se entera uno, mencionaste la falta de acceso a la información, o sea, realmente es un reto bastante fuerte el lograr participar. ¿Cómo sugerirías que esto se pudiera dar? Bueno, yo creo que hay que agradecer a los muchachos que organizaron este foro. Eso me da esperanza, no solo en la juventud, sino en la ciudadanía, ¿sí? En la medida en que
Solo hay 3 pasos. ¿Sí? O sea, el primero es interesarte, el segundo es informarte, el tercero es participar en cosas como estas. El que ustedes hayan cambiado su siesta por una tarde de discusión sobre temas del agua nos indica que hay un interés, ¿sí?, sobre este tema. La otra es informándonos de esta manera de lo que está pasando. Podemos poner este tema en la discusión. Esa es la tarea más difícil, ¿sí? ¿Cómo hacemos que este tema se vuelva un tema de la agenda pública? Y es allí donde entran, ya más allá de este grupo de muchachos anarquistas, organizaciones como ProNatura, que tienen capacidad de gestión política, capacidad de lobby y que pueden impulsar esta discusión. Que yo creo que hay mucha precaución, ¿sí?, de parte de quienes tenemos información por la movilización social. Yo creo que necesitamos buscar nuevos canales y buscar nuevos contactos y nuevas vías de hacer alianzas en las que estas alianzas coyunturales y alianzas parciales en las que no estamos de acuerdo en todo, ¿sí? Ahorita yo creo que todos estaríamos de acuerdo en que hay que cambiar la ley de aguas nacionales y que hay que cambiar el mecanismo de toma de decisiones, ¿sí? Que lo que queda claro es que esta privatización de las decisiones no está funcionando. Al menos no está funcionando para el interés general. Y en el mediano plazo, ¿sí?, creo que los agricultores se verán en la misma disyuntiva de María Antonieta, ¿sí?, ¿quieres collar o quieres cuello? ¿Sí? O sea, en el mediano plazo y en el escenario de cambio climático esto es clarísimo. El asunto es que si los agricultores, que son quienes controlan estos consejos, no empiezan a ceder al interés general, lo que va a pasar es que va a llegar el momento en que eso sea tan escandaloso, ¿sí?, y tan urgente que se les va a quitar todo lo que tienen, pues, ¿sí?, porque hacia allá vamos también, ¿no? Entonces es en el propio interés de los participantes actuales, de la gente que ya está sentada, que necesitamos discutir de una manera democrática, informada, cómo organizamos la distribución de este recurso, ¿sí? Porque ahora lo que queda claro es que el Estado adquirió una obligación no solo de promover, sino de garantizar el uso sustentable de este recurso, ¿sí? Entonces, hay que exigírselo, ¿sí? Hay que promover amparos, hay que hablar con los candidatos. Lo bueno es que tenemos elecciones muy seguido. Hay que hablar del tema, hay que hablarlo con nuestros amigos, hay que hacer fanzines y publicar notitas en Facebook, porque esta es una discusión que en la medida en que se hace general, ¿sí?, se vuelve importante. No funciona inmediatamente, ¿sí? El 2006 estuvimos empujando por esta reforma del artículo 4, cuando el Foro Mundial del Agua se hicieron marchas, foros, foros de consulta en la Cámara, no salió, así, ¿sí? Nos topamos con pared con el legislativo. La siguiente legislatura lo metió en la agenda de la reforma política de agendas constitucionales. El 2010, de manera absolutamente discreta, sin que se acordaron los del Partido Verde, que tenían ese punto en la agenda, entonces dijeron, y también queremos esto, ¿sí? Y salió en 2 meses antes de que terminara la legislatura, y salió a los estados y circuló, ¿sí? En 6 meses teníamos las votaciones de las legislaturas estatales.
Entonces, la movilización social fue en 2006. Y si tú hubieras evaluado en 2006 y en 2007 y en 2008, aquel movimiento fue el más rotundo fracaso de todas las movilizaciones sociales. No logramos que se moviera nada. ¿Sí? El 2010, sí, pues salió. Sí, nosotros, otras organizaciones, mandamos una carta, nos dijeron quédense quietecitos porque ya está todo acordado y salió. Entonces, los mecanismos de modificación legal son así, ¿sí? Es una mezcla de deporte de contacto y juego de azar. Bueno, y yo, relacionado con el tema, el próximo martes, el 5 de junio, va a haber una reunión en el CIAD que se llama Diálogo Intercultural, donde va a haber participación de los 7 pueblos indígenas en Sonora, y donde también se va a discutir un poco una iniciativa de ley ciudadana para el agua, y se va a discutir también aspectos de agua relacionados con la seguridad alimentaria, ¿no? Entonces, puede ser uno de esos mecanismos hacia Sí, donde pues, estás mencionando. Así es O como si quieren ir, está abierto al público, ¿no? Así es como se hace. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ok, muchas gracias, maestro. Gracias.